La creación y la caída. En el principio de todas las cosas, antes incluso de que el tiempo tomara forma, Dios ya existía como el único ser desde la eternidad. En un gesto grandioso, Él decidió traer a la existencia los cielos y la tierra, dando inicio a todo lo que conocemos. Su creación reflejaba de manera magnífica su autoridad suprema y una creatividad sin igual. La expresión máxima de su creación se manifestó con la aparición del hombre, formado conforme a su propia imagen. Esta criatura distinta recibió el soplo de vida directamente de las manos de Dios, convirtiéndose en un ser consciente, vivo y dotado de la capacidad de elegir libremente. En los primeros momentos había plena armonía, y el hombre vivía en íntima comunión con el Creador en el jardín del Edén. Sin embargo, incluso en aquel escenario perfecto, la humanidad enfrentaría su prueba más significativa. Adán y Eva, los primeros humanos, terminaron cediendo a la astucia de la serpiente. El fruto prohibido, presentado con falsas promesas, acabó siendo el detonante de la caída. Al desobedecer, introdujeron el pecado en el mundo, rompiendo de manera duradera la relación con Dios. Al comer del fruto que les había sido prohibido, Adán y Eva enfrentaron la dolorosa consecuencia del alejamiento de Dios. Sus decisiones trajeron no solo su propia decadencia espiritual, sino que también transmitieron el pecado a todas las generaciones futuras. La inocencia fue perdida, dando lugar a la percepción del bien y del mal, y el Edén quedó atrás, custodiado por querubines. Este acontecimiento fundamental, narrado en las Sagradas Escrituras, revela la vulnerabilidad de la naturaleza humana. El episodio de la creación y la caída resuena a lo largo de toda la Biblia, evidenciando la necesidad de salvación y apuntando hacia la promesa de un Redentor capaz de restaurar la comunión quebrada entre Dios y el hombre. Prediluvio. El recorrido de la humanidad después de la caída de Adán y Eva revela la profundidad de la condición humana y la incansable iniciativa de Dios en promover restauración. La descendencia de Adán comenzó a expandirse, y entre sus hijos, Abel y Caín, protagonizaron una narrativa marcada por el dolor y la tragedia. Movido por la envidia y el resentimiento, Caín cometió el terrible crimen de quitar la vida a su propio hermano, Abel. Este episodio de violencia representó un giro decisivo en la historia de la humanidad, mostrando hasta qué punto el pecado podía profundizarse y destruir los fundamentos de la convivencia humana. A medida que la humanidad crecía en número, la corrupción también se extendía de manera alarmante. La maldad y la injusticia se convirtieron en prácticas comunes, alejando aún más a la creación de su condición original de armonía. Ante esta creciente depravación, Dios decidió intervenir de manera contundente. El diluvio. Noé, un hombre justo y ejemplar, fue objeto del favor divino. Instruido para construir un arca, recibió la misión de preservar la vida en medio del desastre que se aproximaba. Parejas de cada especie de animal, junto con la familia de Noé, fueron reunidas en el arca, que serviría como refugio ante la destrucción. Las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra, eliminando todo lo que se había corrompido. El arca, guiada por la providencia divina, navegó sobre las aguas turbulentas, llevando en sí la esperanza de un nuevo comienzo. Después de muchos días enfrentando las aguas, la embarcación reposó en los montes de Ararat, y Noé y su familia pisaron tierra firme, bajo la alianza de Dios de que nunca más volvería a destruir la tierra de aquella manera. La narrativa previa al diluvio, llena de pecado, juicio y la cuidadosa preservación de un grupo fiel, permanece como un símbolo eterno de la rectitud y la compasión de Dios. Este relato moldeó significativamente el desarrollo de la historia bíblica, reforzando la constante necesidad de salvación y reafirmando la promesa de una futura renovación.
Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Queremos conocerte mejor. Y ahora, volvamos al video. Período postdiluvio. Después del diluvio, correspondió a la humanidad, representada por los descendientes de Noé, la misión de repoblar el planeta. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los ancestros de diversos pueblos que se expandieron por el mundo, contribuyendo a la riqueza y pluralidad de la creación. Sem es comúnmente reconocido como el patriarca de los pueblos semitas. Entre sus descendientes se encuentran los hebreos, arameos y árabes. Es a través de la descendencia de Sem que aparece Abraham, figura esencial en la narrativa bíblica, conocido como el padre de numerosas naciones y el patriarca del pueblo hebreo. Jafet, por su parte, está tradicionalmente ligado a los pueblos indoeuropeos. De él se originaron grupos como los griegos, romanos, escitas y otros que ocuparon amplias regiones de Europa y Asia. La dispersión de los descendientes de Jafet desempeñó un papel importante en la formación de la diversidad étnica y cultural de las antiguas civilizaciones. En contraste, los hijos de Cam se establecieron en diferentes regiones. Entre estos grupos se encuentran los cananeos, egipcios, filisteos y otros pueblos. Un episodio destacado que involucra a Cam se refiere a su actitud frente a la desnudez de Noé. Después de plantar una viña y embriagarse con vino, Noé quedó desnudo dentro de su tienda. Cam, al ver a su padre en ese estado, optó por contar a sus hermanos en lugar de actuar con respeto. A diferencia de Cam, Sem y Jafet demostraron reverencia por la condición de su padre. Ellos entraron de espaldas en la tienda, llevando un manto para cubrir a Noé, sin mirarlo. Cuando Noé despertó y fue informado de lo sucedido, lanzó una maldición sobre la descendencia de Cam, mientras que reservó bendiciones para las líneas de Sem y Jafet. Este linaje familiar establece las bases para los relatos siguientes de las Escrituras, vinculando las vidas de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, al mundo que surgió después del diluvio. Esta genealogía también ayuda a entender el surgimiento de las diversas naciones y culturas de la antigüedad bajo la óptica bíblica. Los patriarcas. La trayectoria de los patriarcas, llena de vínculos familiares complejos y acontecimientos cuidadosamente conducidos por Dios, tuvo un papel esencial en la narrativa bíblica, moldeando el destino del pueblo del Señor. Abraham, originalmente conocido como Abrán, y su esposa Sara, recibieron de Dios una promesa extraordinaria. Serían padres, aún teniendo una edad bastante avanzada. Sin embargo, Sara, debido a su avanzada edad, no podía concebir un hijo. Su ansiedad e incredulidad hicieron que sugiriera a Abraham tener un hijo con su sierva Agar. Agar concibió y nació Ismael como fruto de esa unión. El nacimiento de Ismael tuvo gran importancia, pues fue el primer hijo de Abraham, aunque no era el descendiente de la promesa divina hecha por Dios. La relevancia de Ismael en la historia bíblica se extiende más allá de su propia trayectoria. Él se convirtió en el antepasado de una línea de pueblos conocidos como los ismaelitas, que habitaron mayoritariamente la región árida de la península arábiga. Las Escrituras destacan que Ismael recibió bendiciones de Dios y se convirtió en un arquero diestro. Sin embargo, algún tiempo después, Sara finalmente concibió. El nacimiento extraordinario de Isaac, cuyo nombre significa risa, simbolizó el cumplimiento de aquella promesa divina. La alegría de tener un hijo trajo no solo un sucesor físico, sino que también confirmó la continuidad de la alianza hecha a Abraham. Isaac, por su parte, se casó con Rebeca, y ambos enfrentaron pruebas singulares. Rebeca dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob, quienes desde el vientre ya mostraban naturalezas opuestas. La bendición que originalmente correspondía al primogénito fue pasada a Jacob mediante un plan ingenioso.
Esto desencadenó una situación familiar complicada. Tras obtener la bendición de su padre Isaac engañando a Esaú, Jacob huyó para evitar la venganza de su hermano. En Jacob, cuyo nombre significa el que engaña, tuvo un encuentro transformador con Dios y su nombre fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. Tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Esta descendencia notable incluye personalidades como José, cuya trayectoria fue esencial en el desarrollo de la historia bíblica. Años más tarde hubo un reencuentro con Esaú, y de manera inesperada, los dos hermanos hicieron las paces. La ida a Egipto marcó un nuevo momento en la narrativa de los patriarcas. José, hijo de Jacob, que se convirtió en una figura destacada en Egipto, fue pieza clave en este acontecimiento. Debido a la escasez de alimentos en la región de Canaán, donde vivía la familia de Jacob, José, ahora un líder influyente en Egipto, invitó a sus familiares a trasladarse allí, donde encontrarían sustento y supervivencia. Jacob y sus hijos aceptaron la invitación y se establecieron en la tierra de Gosén, una zona fértil de Egipto. Con la mudanza a Egipto, la familia de Jacob logró sobrevivir a la crisis de hambre y preservar su descendencia. Este acontecimiento representó parte del cumplimiento de la promesa divina hecha a Abraham, de que su descendencia se multiplicaría grandemente. La trayectoria de los patriarcas tiene como objetivo evidenciar los lazos familiares, los dilemas humanos y la fidelidad de Dios en mantener sus promesas a lo largo de las generaciones. Cada paso de esta jornada ayudó a construir el escenario para futuros acontecimientos, preparando el camino para la revelación progresiva del plan divino en la historia de su pueblo. Éxodo y desierto. La grandiosa narrativa del Éxodo y la larga travesía por el desierto revelan no solo el marcado liderazgo de Moisés, sino también la poderosa actuación de Dios en favor de su pueblo, moldeando profundamente la identidad de la nación de Israel. Moisés, hombre separado por Dios desde su nacimiento, se destacó como un guía sin igual. Encomendado por Dios para liberar a los hijos de Israel, Moisés enfrentó al poderoso faraón de Egipto, exigiendo la salida del pueblo hebreo. El enfrentamiento resultó en el extraordinario episodio del Éxodo, cuando Dios, a través de Moisés, sacó a su pueblo de la tierra egipcia. El punto culminante de la narrativa ocurre en la travesía del Mar Rojo. Con las aguas abiertas de forma sobrenatural, los israelitas cruzaron en tierra seca, mientras las olas se levantaban como murallas gigantes a la izquierda y a la derecha. Este acontecimiento simbolizó no solo la liberación de la esclavitud, sino que también confirmó a Moisés como el portavoz escogido por Dios. Sin embargo, la jornada del Éxodo no terminó con la travesía victoriosa. La caminata por el desierto se transformó en un período de pruebas, desafíos de fe y manifestación divina. Los israelitas, aún después de presenciar señales grandiosas, enfrentaron situaciones que desafiaron su confianza y obediencia a Dios. La caminata por el desierto estuvo marcada por la necesidad de enseñanza y purificación espiritual. Durante 4 décadas, el pueblo de Israel peregrinó, enfrentando falta de comida y agua, pero también siendo guiado por Dios a través de Moisés. Esta trayectoria fortaleció la fe del pueblo y sentó las bases de una comunidad leal a la alianza divina. El liderazgo de Moisés, sostenido por la dirección de Dios, guió a los israelitas por ese escenario árido y difícil hasta las fronteras de la tierra prometida. Cada etapa, por más desafiante, tuvo un papel esencial en la compleja construcción de la historia de Israel, resaltando la fidelidad de Dios y la necesidad de la obediencia. No obstante, debido a una infracción descrita en Números, capítulo 20, Moisés fue prohibido de entrar en la tierra que Dios había jurado dar a los descendientes de Abraham.
En el episodio ocurrido en Meribá, el pueblo de Israel tenía sed y pidió a Moisés que les diera agua. Dios le ordenó a Moisés hablar a una roca, y de ella saldría agua. Sin embargo, Moisés, tomado por la irritación ante las quejas del pueblo, en su exasperación, golpeó la roca 2 veces con su vara, contrariando directamente las órdenes de Dios. Por causa de esa desobediencia, Dios le comunicó a Moisés que no entraría en la tierra prometida. Ya al final de su misión, Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo ver a lo lejos la tierra prometida, pero sin permiso de entrar en ella. Falleció en ese lugar a los 120 años de edad y fue sepultado por el mismo Dios en un sitio que permanece oculto. Aunque Moisés no haya pisado físicamente la tierra prometida, su actuación como líder y legislador dejó una huella permanente. Su muerte representó el cierre de una etapa y la transición del liderazgo a Josué, quien asumiría la responsabilidad de conducir a los israelitas en la conquista de la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Conquista de la tierra prometida. La toma de la tierra prometida, conducida por Josué tras la muerte de Moisés, es una narrativa emocionante que evidencia no solo el liderazgo valiente de Josué, sino también los obstáculos enfrentados por el pueblo de Israel mientras buscaba establecerse en la tierra que Dios había prometido. Josué, fiel aprendiz de Moisés, fue designado por Dios para guiar a los israelitas más allá del río Jordán y liderar la ofensiva militar para conquistar la tierra prometida. Su dedicación a la voluntad divina y su fe firme lo convirtieron en un personaje central en este punto decisivo de la trayectoria de Israel. Sin embargo, antes de la entrada definitiva en la tierra, un episodio significativo evidenció la tensión entre confianza y miedo. Josué envió a 12 hombres para espiar la tierra de Canaán. A pesar de ser una región próspera y fértil, la mayoría de los espías regresó con relatos alarmantes, resaltando las dificultades y las ciudades cananeas fortificadas que parecían imposibles de vencer. Solo Josué y Caleb mantuvieron una visión optimista, confiando en el poder de Dios para cumplir su promesa. La falta de fe del pueblo, influenciada por el testimonio negativo de la mayoría de los espías, trajo graves repercusiones. Dios, en su justicia, decretó que aquella generación incrédula no heredaría la tierra prometida. Como consecuencia, los israelitas pasaron 40 años peregrinando en el desierto, siendo instruidos en la confianza y en la total dependencia del Señor. Finalmente, bajo la guía de Josué, la conquista de la tierra prometida comenzó de manera metódica y cuidadosa. Ciudades como Jericó, famosa por sus murallas aparentemente inquebrantables, cayeron ante estrategias reveladas por Dios. Cada avance, a pesar de los riesgos, confirmaba la fidelidad divina a su alianza y fortalecía la autoridad de Josué como líder escogido por Dios. La conquista progresiva de la tierra prometida representó no solo el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, sino que también consolidó la identidad de Israel como el pueblo elegido del Señor. Este capítulo de las Escrituras describe grandes hechos de batallas y triunfos, resaltando la relevancia de la obediencia, la fe y la confianza firme en la dirección divina. Período de los jueces. La etapa de los jueces, un período intermedio en la trayectoria de Israel entre la conquista de la tierra prometida y el inicio de la monarquía, está marcada por ciclos repetitivos que revelan la fragilidad espiritual del pueblo y su constante inclinación a la desobediencia a Dios. Durante esta época, los israelitas pasaron por diversos momentos de alejamiento, en los cuales descuidaban la adoración exclusiva al Señor y adoptaban prácticas paganas, infringiendo las leyes divinas. Este comportamiento de rebeldía resultaba en opresiones por parte de naciones enemigas, llevando al pueblo a clamar por liberación. En su compasión,
Dios levantaba jueces para salvar a los israelitas del dominio extranjero y guiarlos de regreso al camino de la fidelidad. Estos hombres y mujeres, guiados por el Espíritu de Dios, cumplían funciones esenciales en tiempos de crisis. Un ejemplo notable es Gedeón, un líder valiente que, aunque vaciló al principio, condujo a Israel a la victoria sobre los madianitas. En la batalla contra los madianitas, Dios ordenó a Gedeón reducir drásticamente el tamaño de su ejército, demostrando que la victoria vendría por el poder divino. Con solo un pequeño grupo, Gedeón derrotó a los enemigos usando una táctica creativa con cántaros y antorchas durante la noche. La victoria fue impresionante y Gedeón sirvió como juez en Israel durante 40 años. Otro juez destacado fue Jefté, que enfrentó dificultades personales y lideró a los israelitas en batallas contra sus adversarios. También se destaca Sansón, cuya historia está llena de eventos extraordinarios. Sansón nació de manera milagrosa de una mujer llamada Manoá, que era estéril. Un día, un ángel del Señor apareció a Manoá y anunció el nacimiento de Sansón, ordenando que fuera consagrado como nazareo desde el vientre, evitando vino y cualquier forma de impureza. Con el paso de los años, Sansón creció y, lleno del Espíritu del Señor, demostró una fuerza física fuera de lo común. A pesar de su voto nazareo, Sansón se involucró con una mujer filistea llamada Dalila. Los líderes filisteos persuadieron a Dalila para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Tras varios intentos fallidos, él acabó revelando que su fuerza provenía de su voto, en especial de su cabello nunca cortado. Dalila entonces cortó su cabello mientras dormía, y Sansón perdió su fuerza. Los filisteos lo capturaron, lo cegaron y lo pusieron a trabajar moliendo granos en la prisión. Durante una gran celebración filistea, Sansón, con el cabello ya crecido, clamó por una última demostración de poder. Derribó las columnas del templo y lo destruyó, muriendo él mismo junto con muchos filisteos. Con ese acto final, Sansón liberó a Israel de la opresión enemiga. Además de estos libertadores, Samuel surgió como una figura de gran relevancia en la parte final del período de los jueces. Su trayectoria también es digna de atención. Elcaná era un hombre que tenía dos esposas, Penina y Ana. Ana, que era estéril, vivía profundamente angustiada por no tener hijos, mientras Penina tenía varios. Cada año, Elcaná y su familia subían al santuario de Silo para adorar al Señor. En una de esas visitas, Ana, consumida por la tristeza, hizo una oración fervorosa a Dios, suplicando por un hijo. Ella prometió que, si era atendida, entregaría a su hijo al servicio del Señor. El Señor escuchó su clamor y ella concibió. Cuando el niño nació, lo llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Tras el destete, Ana cumplió su promesa y llevó a Samuel al templo en Silo, confiándolo al cuidado del sacerdote Elí. Samuel creció en el santuario de Silo, siendo instruido por Elí en el servicio al Señor. A una edad muy temprana, Samuel recibió el llamado de Dios para convertirse en profeta, y con el tiempo fue reconocido como uno de los principales líderes espirituales y jueces de Israel. La era de los jueces estuvo marcada por una constante oscilación entre la infidelidad de Israel, la corrección de Dios y la provisión divina por medio de líderes escogidos. A pesar de su rebeldía, Dios, en su gracia, jamás abandonó a su pueblo, siempre levantando a alguien para restaurar el orden y conducirlos al arrepentimiento. Este periodo turbulento sirvió como preparación para la transición que llevaría a Israel a la institución de la monarquía, iniciando un nuevo capítulo en la larga y compleja trayectoria del pueblo escogido por Dios. La monarquía. La etapa de la monarquía en Israel estuvo caracterizada por acontecimientos profundamente relevantes, comenzando con la petición del pueblo por un rey, pasando por los reinados de Saúl, David y Salomón.
hasta la dolorosa división del reino tras la muerte de Salomón. El deseo del pueblo por un rey surgió de la observación de las naciones vecinas, que tenían líderes monárquicos. Aunque esta solicitud fue aceptada por Dios como reflejo de la voluntad humana, también reveló una cierta falta de fe en Dios como soberano. Dios, respetando esa elección, permitió la institución de la monarquía, y Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. El gobierno de Saúl estuvo marcado por conquistas importantes, como la victoria contra los amalecitas, pero también por errores, especialmente la desobediencia a las órdenes divinas. Más tarde, David, un joven pastor ungido por Samuel, fue escogido por Dios para reinar. David se destacó como un líder notable, admirado por su talento militar, su arte musical y, sobre todo, por ser llamado hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, hijo de David, heredó el trono y condujo a Israel durante un período de gran estabilidad y riqueza. Su reinado fue notable por logros grandiosos, como la edificación del templo en Jerusalén, pero también enfrentó dificultades, incluyendo la alta carga de impuestos y el creciente descontento del pueblo. Con la muerte de Salomón, el reino fue dividido en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Esta división ocurrió debido al descontento con la política tributaria de Salomón y dio origen a un conflicto que trajo consecuencias graves para ambos reinos. El reino del norte tuvo varios reyes, muchos de los cuales se apartaron completamente de los caminos del Señor. La idolatría se extendió, y gobernantes como Acab y Joram alejaron al pueblo de la verdadera adoración. Dios envió profetas como Elías y Eliseo para reprender el pecado y llamar al arrepentimiento. Sin embargo, la insistencia en la rebeldía llevó al castigo, con la invasión asiria y el consecuente exilio de Israel. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, la dinastía de David permaneció en el trono. Hubo momentos de fidelidad y renovación, como en los reinados de Josafat, Ezequías y Josías. Sin embargo, también surgieron reyes impíos, como Acaz y Manasés, que condujeron al pueblo a la idolatría. Profetas como Isaías y Jeremías fueron levantados por Dios para exhortar y advertir. A pesar de estas advertencias, la continua rebeldía resultó en el exilio babilónico y en la destrucción de Jerusalén y del templo sagrado. La trayectoria tanto del reino del norte como del reino del sur está llena de episodios de idolatría, en los cuales el pueblo abandonaba al Señor para seguir divinidades extranjeras. En respuesta a este alejamiento, Dios envió diversos profetas con mensajes de advertencia y llamado al arrepentimiento. Hombres como Isaías, Jeremías, Oseas y Amós denunciaron las consecuencias espirituales y materiales de la infidelidad. La corrección divina se manifestó por medio de invasiones enemigas, destrucciones y periodos de exilio. La historia de los reinos israelitas, tanto el del norte como el de Judá, se convirtió en un recordatorio continuo de la importancia de la fidelidad a Dios y de las graves consecuencias que acompañan a la desobediencia. Estos acontecimientos sirven como advertencia sobre los peligros de apartarse de Dios y la constante necesidad de volver a la alianza con el Señor. El cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico representa una de las fases más sombrías en la trayectoria de Israel, caracterizada por la destrucción de Jerusalén, el exilio de la población a Babilonia y, de manera sorprendente, por la actuación impactante de profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel. La historia del exilio babilónico comienza con la invasión liderada por el rey Nabucodonosor II y sus ejércitos sobre Jerusalén. Este episodio culminó con la demolición del templo y la deportación de los judíos a Babilonia, donde permanecieron cautivos durante muchos años. La ciudad, que simbolizaba la morada de Dios, fue reducida a ruinas y el pueblo escogido fue llevado a una tierra extraña.
Durante este periodo crítico se levantaron profetas de gran relevancia que desempeñaron papeles esenciales al orientar y consolar a los exiliados. Jeremías, conocido como el profeta llorón, había previsto la destrucción de la ciudad santa y llamó al pueblo a someterse al juicio de Dios. Daniel, llevado cautivo a la corte babilónica, se destacó por su lealtad inquebrantable a Dios frente a las dificultades y por su don de interpretar sueños y visiones complejas. Y Ezequiel, también entre los deportados, transmitió mensajes visionarios y simbólicos, recalcando la importancia del arrepentimiento y manteniendo viva la esperanza de un futuro restaurado. Entre las visiones proféticas de Ezequiel destaca la del Valle de Huesos Secos, que representa el estado de desesperanza y desolación de la nación de Israel durante el exilio. Los huesos simbolizan al pueblo abatido espiritual y nacionalmente en ese momento. La profecía sobre los huesos que vuelven a la vida retrata la promesa de Dios de traer restauración. Este acto expresa el avivamiento espiritual, la futura unión de la nación y el retorno a su tierra de origen, incluso tras un largo período de dispersión. El tiempo del cautiverio babilónico también se convirtió en un período de profunda purificación espiritual. Lejos de su patria y del templo, el pueblo de Israel fue conducido a una fase de introspección y arrepentimiento sincero. Dios, en su inmensa compasión, permaneció al lado de su pueblo, aún durante el sufrimiento del exilio. Por medio de sus profetas, el Señor ofreció palabras de esperanza, promesas de renovación y orientaciones claras para que buscaran la paz y el bienestar de la ciudad donde vivían como extranjeros. Incluso en tierra distante, Dios no dejó de hablar al corazón de su pueblo. El exilio babilónico se convirtió en un tiempo de avivamiento espiritual. El pueblo comenzó a volverse más intensamente a Dios, reconociendo sus fallas, comprendiendo el valor del arrepentimiento y reafirmando la importancia de la alianza establecida con el Señor. Fue un tiempo de transformación interior. Ese proceso de restauración preparó a Israel para el retorno a su tierra y para la reconstrucción del templo, lo cual sería posible tras el decreto del rey persa Ciro. El regreso del pueblo y la restauración de Jerusalén fueron el cumplimiento de la promesa divina de que, aún en la disciplina, Dios preservaría su alianza con Israel. La restauración. La fase de la restauración representa un capítulo significativo de la historia, marcado por el regreso del pueblo a la tierra prometida, la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén, la renovación de la enseñanza de la ley y un poderoso avivamiento espiritual. Tras largos años de exilio en Babilonia, el rey persa Ciro decretó que los judíos podían regresar a su tierra de origen. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo inició la jornada de vuelta a la tierra prometida. Ese retorno no representaba solo un desplazamiento geográfico, sino también el comienzo de un proceso profundo de restauración espiritual. Una de las primeras iniciativas tras el regreso de los exiliados fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Aún enfrentando obstáculos y la oposición de adversarios, el templo fue erigido nuevamente bajo la conducción de Zorobabel, señalando un renacimiento en la adoración y en la vida religiosa de Israel. Esdras, sacerdote y escriba, tuvo un papel central en la enseñanza y vivencia de la ley de Moisés. Lideró un movimiento de reeducación espiritual, promoviendo la lectura pública de las Escrituras, el estímulo al arrepentimiento y la renovación de la alianza con Dios por parte del pueblo. Al oír la lectura de la ley, los israelitas fueron tomados por un fuerte sentido de pecado y buscaron la presencia de Dios con sinceridad. Este movimiento resultó en una renovación del compromiso espiritual, con el pueblo reafirmando su decisión de seguir y obedecer al Señor. Nehemías, por su parte, lideró la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, garantizando la protección y la estabilidad de la ciudad.
A pesar de las dificultades, Nehemías y los trabajadores perseveraron con valentía, concluyendo la obra como ejemplo de unión y determinación. La actuación conjunta de Esdras y Nehemías, sumada al ministerio profético de Ageo y Zacarías, fue esencial para la renovación espiritual del pueblo. La dedicación renovada al servicio de Dios y el retorno fiel a la alianza fueron pilares en la reconstrucción de la comunión entre Dios y su nación escogida. Profetas post-restauración. Los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías ejercieron papeles esenciales en la fase posterior a la restauración, enfrentando los obstáculos espirituales e incentivando al pueblo de Israel a permanecer fiel al Señor, mientras la nación procuraba levantarse tras el exilio en Babilonia. Ageo transmitió sus mensajes directamente al pueblo comprometido con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Confrontó la apatía espiritual que se había instalado, exhortando a los israelitas a poner la obra de la casa de Dios como prioridad. Ageo destacó la necesidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, asegurando que las bendiciones serían derramadas cuando el pueblo pusiera al Señor en primer lugar. Zacarías, que profetizó en la misma época que Ageo, también se destacó como voz profética en el contexto de la restauración. Sus visiones llenas de simbolismo y sus mensajes transmitieron ánimo al pueblo, señalando la renovación espiritual y la futura venida del Mesías. Zacarías insistió en la práctica de la justicia, la compasión y la fidelidad, llamando a los israelitas a vivir conforme a los mandamientos divinos. Malaquías, que profetizó algún tiempo después, trajo advertencias firmes al pueblo de Israel. Confrontó la frialdad espiritual, la deslealtad en las ofrendas y cultos y la infidelidad en las relaciones conyugales. Malaquías enfatizó la urgencia de un vínculo auténtico con Dios, exhortando a la nación a arrepentirse y volverse con sinceridad a la alianza. Aunque el pueblo había demostrado entusiasmo inicial durante el proceso de restauración, pronto se vio ante la dificultad de mantener el fervor espiritual. La negligencia en las prácticas de culto, la pérdida de integridad moral y la acomodación espiritual amenazaban la relación entre el pueblo y su Dios. Los profetas, con mensajes de corrección y llamado, buscaron reavivar la devoción y subrayar la necesidad de la obediencia continua. El período que siguió a la restauración reveló con claridad la lucha constante entre la lealtad a Dios y la tentación del alejamiento. Esta tensión entre la búsqueda de santidad y el peligro de la indiferencia espiritual continuó siendo un desafío recurrente en el caminar del pueblo de Israel. Cierre. El Antiguo Testamento se concluye con los profetas del período posterior a la restauración, como Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes, a través de sus mensajes, procuraron guiar espiritualmente al pueblo de Israel en su caminar con Dios. Sin embargo, con el cierre del canon del Antiguo Testamento, se inicia un período caracterizado por 4 siglos de aparente silencio profético. Durante ese tiempo, no hay registro de nuevos textos incorporados a las Escrituras, y la voz de los profetas deja de oírse. A pesar de ese silencio, el período estuvo lleno de acontecimientos significativos en la historia, con profundas transformaciones políticas y culturales, incluida la ascensión y caída de imperios como el persa, el griego y el romano. Durante esta fase surgieron diversos escritos conocidos como los libros apócrifos. Estos textos, de contenido histórico y religioso, no fueron reconocidos por el canon judío ni por las tradiciones protestantes, aunque sí fueron aceptados en algunas vertientes cristianas. Este período sin profecías registradas no representa inactividad de Dios, sino una etapa de preparación para el cumplimiento de sus promesas mesiánicas. La expectativa por el Mesías prometido, profetizado en muchos libros del Antiguo Testamento,
crecía entre los israelitas con intensidad. Con el nacimiento de Jesucristo en Belén, el Nuevo Testamento da inicio, poniendo fin al silencio de 400 años. Jesús, el Mesías esperado, vino a cumplir las promesas divinas, trayendo redención y salvación. Su venida, enseñanzas, muerte y resurrección son narradas en los Evangelios, dando continuidad a la revelación de Dios y realizando las profecías del Antiguo Testamento. De este modo, el Antiguo Testamento, con sus narrativas, leyes, profecías y poemas, sirvió como preparación para la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien traería la tan esperada esperanza y salvación. El largo silencio profético fue roto por el llanto de un bebé en Belén, señalando el inicio de una nueva etapa en la historia de la redención. Así que abróchense los cinturones, porque a partir de aquí, la historia tomará un rumbo extraordinario. Deja tu like, suscríbete al canal y vamos con el video. Contexto político y cultural. El panorama político y cultural durante el período interbíblico fue profundamente transformado por diversos cambios en el orden geopolítico mundial, como la caída del Imperio Medo-Persa y la ascensión de Alejandro Magno, cuyo legado perduró mediante la difusión de la cultura helenística. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó el territorio del Imperio Medo-Persa, dando inicio a una nueva etapa en la historia. Su dominio se extendía desde Egipto hasta la India, promoviendo una mezcla de culturas bajo la influencia de la cultura helénica. Este fenómeno se conoció como helenismo, cuya presencia marcó la lengua, las artes, la filosofía y hasta los aspectos religiosos en vastas regiones del mundo antiguo. Tras la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre sus generales. Egipto pasó a ser gobernado por los Ptolomeos, mientras que Siria quedó bajo el dominio de los Seleucidas. La tierra de Israel se transformó en un territorio disputado por estos dos imperios, lo que trajo muchas dificultades al pueblo judío. Durante el gobierno de los Ptolomeos, los judíos disfrutaron de un tiempo relativamente tranquilo, con cierta autonomía para mantener sus prácticas religiosas. Sin embargo, con la ascensión de los Seleucidas, especialmente bajo el mando de Antíoco IV Epífanes, la situación cambió drásticamente. Antíoco IV Epífanes, en su intento de imponer la cultura helénica por la fuerza, indignó a los judíos al profanar el templo de Jerusalén y prohibir los rituales religiosos del judaísmo. Su opresión desencadenó la revuelta de los macabeos, liderada por una familia sacerdotal conocida como los macabeos, especialmente Judas Macabeo. La revuelta de los macabeos, también llamada Guerra de los Macabeos, fue un conflicto librado en defensa de la libertad religiosa y política de los judíos frente al dominio seleucida. Judas Macabeo y sus hermanos lograron retomar el control del templo y restaurar el culto a Dios. Este episodio dio origen a la celebración de Hanukkah, que conmemora la purificación y reconsagración del templo tras su profanación. Estos acontecimientos políticos y culturales vividos en el período interbíblico fueron determinantes para moldear el escenario en el que nacería Jesucristo. La influencia helenística creó un ambiente lingüístico y social que favorecería, en los siglos siguientes, la expansión del mensaje cristiano por el mundo grecorromano. Herodes el Grande y la situación política. En medio de un escenario de transformaciones políticas y culturales, Herodes el Grande, reconocido por su habilidad administrativa y su talento como constructor, gobernó Judea bajo la autoridad del Imperio Romano. Promovió grandiosos proyectos arquitectónicos en Jerusalén, siendo el más destacado la ampliación y reforma del templo, conocido como el Templo de Herodes, una de las mayores estructuras religiosas de la antigüedad. Sus obras no se limitaron a la capital, extendiéndose a otras regiones con la construcción de fortalezas, palacios y sistemas de abastecimiento,
como acueductos. Además de sus conquistas en arquitectura, Herodes se esforzó por asegurar la estabilidad política en la región. Mantuvo relaciones estratégicas con Roma e implementó medidas orientadas al fortalecimiento de la economía local, buscando consolidar su dominio sobre Judea. Sin embargo, su gobierno también estuvo manchado por episodios sombríos. Herodes estaba dominado por una intensa paranoia, lo que lo llevó a practicar actos de extrema violencia, incluyendo la ejecución de miembros de su propia familia. Era temido por su brutalidad y por reaccionar de forma implacable ante cualquier amenaza percibida, fuese real o imaginaria. La infame matanza de los inocentes, relatada en el Nuevo Testamento, es un ejemplo de ello, atribuida a su intento de eliminar a cualquier posible competidor al trono. Es importante destacar que el período del reinado de Herodes fue de gran agitación política. Judea vivía bajo dominio romano, situación que alimentaba el resentimiento y el deseo de liberación entre los judíos. La expectativa de un Mesías libertador, alguien que condujera al pueblo a la independencia, estaba profundamente arraigada en la conciencia colectiva. Esa esperanza mesiánica, presente durante el gobierno de Herodes, reflejaba la tensión entre la opresión política y la fe del pueblo en un Salvador prometido. Esta expectativa aparece en el Nuevo Testamento y en profecías del Antiguo Testamento, y también se expresa en las búsquedas de grupos religiosos como fariseos y saduceos por indicios del Mesías. El reinado de Herodes estuvo marcado por su ferocidad ante cualquier indicio de amenaza a su poder. La matanza de los niños en Belén, narrada en el Nuevo Testamento, es una de las acciones más conocidas atribuidas a él en su intento de aniquilar a un posible rival. Todo se intensificó tras el nacimiento de Jesús en Belén, cuando llegó a oídos de Herodes la noticia sobre el nacimiento del rey de los judíos. Temiendo ser depuesto, Herodes quedó profundamente perturbado. Reunió a los magos venidos de Oriente para saber exactamente dónde debía nacer el Mesías. Estos magos, guiados por una estrella, encontraron a Jesús en Belén y lo adoraron. Sin embargo, advertidos en sueños para no regresar a Herodes y temiendo su ira, tomaron otro camino de regreso. Enfurecido por no recibir la información deseada, Herodes tomó una decisión cruel. Ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de destruir al recién nacido que representaba una amenaza a su trono. Antes de que esa orden se cumpliera, un ángel se apareció a José en sueños, advirtiéndole del peligro. José, María y el niño Jesús huyeron a Egipto, escapando de la tragedia que se abatiría sobre la ciudad. Así, el gobierno de Herodes el Grande fue un período de profundos contrastes, marcado por notables conquistas en obras y gestión, pero también por una atmósfera de tiranía, miedo y violencia. Ese contexto turbulento, sumado a la expectativa de la venida del Mesías, estableció el telón de fondo para la llegada de Jesucristo y el inicio de una nueva etapa en la historia bíblica. Jesús y la convergencia cultural. El nacimiento de Jesús ocurrió en un período marcado por la convergencia de influencias culturales helénicas, romanas y judías. El dominio romano sobre la región trajo elementos de la cultura del imperio, incluyendo aspectos heredados de la tradición griega. Esto se reflejaba en la vida cotidiana, en la lengua hablada y en la arquitectura predominante. Nazaret, lugar donde Jesús fue criado, estaba inserto en ese contexto cultural mixto, y esa diversidad impactó directamente su experiencia como hombre. Viviendo en Nazaret, una ciudad a menudo despreciada por sus contemporáneos, Jesús creció en medio de las realidades comunes de la vida y enfrentó los desafíos de la sociedad de su época. Su vínculo con los marginados, su convivencia con la gente sencilla y su origen humilde en Nazaret evidencian la manera singular en que él
se relacionaba con la humanidad. El ministerio de Jesús comenzó con su bautismo en las aguas del río Jordán, realizado por Juan el Bautista. Aquí conviene una pausa para destacar la figura notable de Juan el Bautista, personaje central en el Nuevo Testamento. Juan desempeñó un papel esencial al preparar el camino para la venida de Jesucristo. Hijo de Zacarías e Isabel, un matrimonio ya anciano que recibió una promesa divina, Juan nació de forma milagrosa. Pasó parte significativa de su vida en el desierto, donde cultivó una vida de oración y consagración a Dios. Su misión era clara: preparar al pueblo para la llegada del Mesías, anunciando el reino de Dios. Juan se hizo conocido por realizar bautismos de arrepentimiento en el río Jordán. Multitudes acudían a él para ser bautizadas, confesando sus pecados. Su predicación giraba en torno al arrepentimiento, a la cercanía del reino y a la llegada inminente de alguien mucho más poderoso. Juan anunciaba que él solo preparaba el camino para aquel que vendría después de él. Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan reconoció de inmediato su grandeza, declarando que él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan afirmó no considerarse digno ni siquiera de desatar las correas de las sandalias de Jesús. Ese momento simbólico marcó no solo el inicio público de la misión de Jesús, sino también evidenció su identificación con la humanidad, al someterse a un bautismo que representaba arrepentimiento de pecados, aunque él mismo fuera sin pecado. Luego, Jesús fue conducido al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Durante ese periodo de soledad, enfrentó intensas tentaciones. Este episodio revela la plena humanidad de Cristo que, aunque divino, también afrontó pruebas semejantes a las de los seres humanos. No obstante, Jesús resistió todas las artimañas del enemigo, respondiendo siempre con las Escrituras y demostrando total sumisión a la voluntad de Dios. La victoria de Jesús sobre las tentaciones en el desierto demostró su santidad y su autoridad sobre el poder del mal. Esta experiencia fortaleció su preparación para el ministerio que seguiría, caracterizado por enseñanzas que transformaban vidas, milagros de sanidad y liberación, y la proclamación de la llegada del reino de Dios. El ministerio de Jesús y la expansión del mensaje. El ministerio de Jesús se caracterizó por una impresionante unión de señales milagrosas y enseñanzas profundas que traspasaron fronteras culturales y territoriales. Sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, multiplicó alimentos para multitudes e incluso resucitó a personas. Sus palabras, frecuentemente expresadas por medio de parábolas, abordaban cuestiones universales como el amor, el perdón, la justicia y el reino de Dios. Sus hechos y discursos atraían grandes multitudes, evidenciando el alcance y la actualidad de su mensaje. Jesús escogió a 12 hombres para ser sus apóstoles, quienes desempeñaron un papel esencial en su misión. Estos discípulos acompañaron sus enseñanzas, fueron testigos de los milagros y se volvieron fundamentales en la propagación del Evangelio y en la fundación de la Iglesia cristiana primitiva. Un episodio significativo en este periodo fue la transfiguración. Cierto día Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte elevado. Allí ocurrió algo extraordinario. Su apariencia fue transformada. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron radiantes como la luz. Moisés y Elías también aparecieron y conversaron con él. La transfiguración reveló a los discípulos la gloria divina de Jesús. Su aspecto luminoso evidenciaba su naturaleza celestial, mientras que la presencia de Moisés y Elías simbolizaba el vínculo entre la antigua alianza, representada por la ley y los profetas, y la nueva alianza inaugurada por Cristo. La voz venida del cielo declaró a Jesús como el Hijo amado de Dios, confirmando su identidad mesiánica.
Este acontecimiento ocurrió poco antes del último viaje de Jesús a Jerusalén, donde enfrentaría la prisión, el juicio y la crucifixión. La transfiguración tuvo el efecto de fortalecer la fe de los discípulos, preparándolos para los dolorosos acontecimientos que se aproximaban. Al contemplar la gloria de Cristo, pudieron entender mejor que su muerte y resurrección formaban parte del plan redentor de Dios. Con el avance del ministerio de Jesús, creció también la inquietud entre los líderes religiosos y políticos de la época. Su creciente influencia, unida a las declaraciones sobre su identidad divina, lo convirtieron en una figura cada vez más polémica. Las autoridades religiosas, principalmente fariseos y escribas, se sintieron desafiadas por las enseñanzas de Jesús, que a menudo confrontaban las tradiciones establecidas. Él ponía de relieve la justicia, la misericordia y el amor por encima del rigorismo legal. Además, su popularidad entre el pueblo era vista como una amenaza directa a la estructura de poder vigente. El punto de tensión se intensificó cuando Jesús realizó la purificación del templo, expulsando a los cambistas y reprendiendo severamente la corrupción que dominaba aquel lugar sagrado. Este acto, sumado a las declaraciones sobre su origen divino, encendió la alerta máxima entre los líderes religiosos. Fue entonces cuando la conspiración para arrestarlo comenzó a tomar forma. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, aceptó traicionar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Durante la última cena, Jesús reveló que sería traicionado y apresado en breve, pero continuó preparando a sus seguidores para lo que vendría. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, después de que Judas lo señalara con un beso ante los soldados romanos y los guardias del templo. Este gesto, a la vez íntimo y traicionero, resultó en su captura inmediata. Conducido ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, el consejo religioso judío, Jesús fue juzgado en un tribunal nocturno considerado irregular. Las acusaciones incluían blasfemia y supuesta incitación contra el orden público. Como el Sanedrín no tenía autoridad legal para ejecutar una sentencia de muerte, Jesús fue enviado al gobernador romano Poncio Pilato. Durante el interrogatorio, Pilato preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos. Jesús respondió que su reino no era de este mundo y que había venido para dar testimonio de la verdad. Pilato, a lo largo de la conversación, percibió que las acusaciones tenían motivación religiosa y que Jesús no representaba una amenaza real para el orden romano. Intentando evitar un conflicto y sin comprender plenamente el significado espiritual de aquel juicio, buscó una salida ofreciendo al pueblo la liberación de un prisionero. Durante la celebración de la Pascua, era tradición que el gobernador romano concediera la libertad a un prisionero elegido por el pueblo como señal de buena voluntad. Pilato vio en esta práctica una oportunidad de liberar a Jesús sin provocar una revuelta popular. Ante la multitud reunida en el pretorio, Pilato presentó dos opciones: soltar a Jesús, conocido por sus milagros y enseñanzas, o a Barrabás, un prisionero involucrado en rebeliones y acusado de homicidio. La actuación de los jefes religiosos se hizo evidente cuando comenzaron a incitar al pueblo a pedir la liberación de Barrabás. Manipularon el sentir popular, presentando a Barrabás como un combatiente contra la dominación romana, mientras retrataban a Jesús como un peligro para la estabilidad. Bajo esa influencia, la multitud empezó a clamar por la libertad de Barrabás. Pilato, viendo a la multitud cada vez más agitada, realizó un gesto simbólico. Se lavó las manos ante todos, declarándose inocente de la condena de Jesús. Aún así, ante la presión y para evitar un tumulto, ordenó que Jesús fuera crucificado. Jesús fue conducido al Calvario, lugar de la ejecución, donde fue crucificado entre dos ladrones. Su muerte en la cruz fue un castigo brutal, pero también representó el cumplimiento de un plan divino
mucho mayor: la redención de la humanidad por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Poco después de su muerte, ocurrieron diversos acontecimientos sobrenaturales, marcando el punto culminante de la historia de la crucifixión. Resurrección. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que seguía a Jesús en secreto. Lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo. A petición de los líderes judíos, Pilato autorizó que una guardia romana fuera colocada frente a la tumba para impedir cualquier intento de violación. La entrada fue sellada, asegurando que permaneciera cerrada y protegida. Al final del sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé fueron al sepulcro de Jesús con especias aromáticas para ungir su cuerpo. Cuando llegaron, percibieron que la gran piedra había sido removida y que el sepulcro estaba vacío. Al entrar en la tumba, encontraron a un joven con vestiduras blancas, identificado como un ángel. Él dijo: «No tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron». El ángel orientó a las mujeres a contarles a los discípulos y a Pedro que Jesús estaba vivo y que lo encontrarían en Galilea. Mientras corrían a dar la noticia, Jesús se apareció personalmente a María Magdalena, revelándose a ella. En los días siguientes, Jesús se apareció a varias personas y grupos. Se manifestó a los discípulos en el camino a Emaús. Apareció en un aposento cerrado donde estaban reunidos y tuvo un encuentro individual con Pedro. Cada una de esas apariciones confirmaba que él verdaderamente había resucitado. Algunos de los discípulos, sin embargo, dudaron en creer de inmediato. Tomás, especialmente, mostró incredulidad hasta que Jesús se apareció a él y le permitió tocar sus heridas. Esos momentos disiparon dudas y afirmaron la fe de los seguidores. En una ocasión especial junto al mar de Galilea, Jesús conversó con Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba, y lo encargó de cuidar de su rebaño. También instruyó a los discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que él había transmitido. La ascensión. Después de sus apariciones a los discípulos durante un periodo de 40 días, Jesús los condujo al Monte de los Olivos, cerca de Betania, un lugar que ya había sido escenario de acontecimientos significativos en su ministerio terrenal. En lo alto del monte, Jesús transmitió sus últimas instrucciones, reforzando la misión que les confiaba: ser sus testigos hasta los confines de la tierra. También ordenó que permanecieran en Jerusalén, aguardando el cumplimiento de la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que los capacitaría para esa misión. Mientras bendecía a los discípulos, Jesús comenzó a elevarse delante de ellos. Lo observaron subir hasta que una nube lo envolvió y lo ocultó de sus ojos. Mientras aún miraban al cielo, aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, ángeles, que les preguntaron por qué miraban hacia lo alto. Ellos anunciaron que Jesús regresaría de la misma manera en que lo habían visto subir. Ese momento llenó a los discípulos de admiración, pero también de aliento y esperanza. Comprendieron que Jesús había regresado a la gloria del Padre y que pronto recibirían al Espíritu Santo según lo prometido. Tras la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén, obedeciendo la orientación de Jesús. Reunidos en oración y comunión, aguardaban el derramamiento del Espíritu que les daría poder para continuar la obra iniciada por su Maestro. La ascensión de Jesús tiene profundo significado teológico. Confirma su exaltación a la derecha de Dios, evidenciando su soberanía y autoridad. Marca el inicio de una nueva fase en la historia de la salvación, en la que los discípulos, ahora fortalecidos por el Espíritu Santo, llevarían el mensaje del Evangelio a todas las naciones. La ascensión no fue una despedida, sino la preparación para la venida del Espíritu y la promesa del retorno glorioso de Cristo. La propagación del Evangelio.
Los apóstoles desempeñaron un papel esencial en la difusión del mensaje de Jesús, llevando el Evangelio a varias regiones del mundo conocido. El libro de los Hechos registra sus jornadas misioneras, iniciando en Jerusalén y alcanzando ciudades como Antioquía, territorios de Asia Menor, Grecia y finalmente Roma. Sin embargo, el crecimiento de la Iglesia enfrentó serias adversidades. En Jerusalén, especialmente, ocurrieron persecuciones que dispersaron a los seguidores de Cristo, provocando, paradójicamente, una mayor diseminación de la fe cristiana. En ese contexto surgió Saulo de Tarso, posteriormente llamado Pablo, quien inicialmente tuvo un papel activo en la persecución de los fieles antes de su conversión radical. Esas persecuciones, aunque surgieron con la intención de sofocar el movimiento, terminaron favoreciendo la propagación de la fe cristiana. Los creyentes huyeron a otras regiones, llevando consigo el mensaje de redención. Después de su conversión, Pablo se convirtió en uno de los principales predicadores de la nueva fe, recorriendo ampliamente el mundo habitado y estableciendo comunidades cristianas. Los viajes misioneros de Pablo, relatados principalmente en el libro de los Hechos, fueron encuentros llenos de desafíos y luz misionera. En Filipos, su predicación llevó a la conversión de Lidia y de un carcelero, resultando en el establecimiento de una iglesia local. En Tesalónica, el Evangelio tocó tanto a judíos como a gentiles, generando una comunidad cristiana significativa. En Corinto, Pablo permaneció por un buen tiempo, fundando una iglesia que se convertiría en destinataria de varias de sus cartas. Además de los viajes, el legado de Pablo permanece vivo en las epístolas que redactó a las iglesias que fundó o a colegas de ministerio. Estas cartas, ahora parte integrante del Nuevo Testamento, ofrecen instrucciones teológicas, éticas y prácticas para la vida cristiana. Entre ellas se destacan Romanos, Corintios, Gálatas y Filipenses, ricas en enseñanzas profundas. A pesar de su enorme influencia, Pablo enfrentó innumerables desafíos. Fue encarcelado en diversas ocasiones por predicar el evangelio que defendía. Sus viajes misioneros lo expusieron a peligros tanto de autoridades romanas como de judíos opositores de la fe cristiana. Además, hubo conflictos dentro de las propias comunidades cristianas, diferencias teológicas o de metodología pastoral que exigieron sabiduría y firmeza de Pablo. Incluso ante esas adversidades, Pablo se mantuvo resiliente, fiel a su misión de difundir el Evangelio y fortalecer las iglesias que había plantado. En el año 64 d.C., un incendio devastó gran parte de Roma y el emperador Nerón, para desviar las acusaciones sobre sí, culpó a los cristianos por el desastre. Este evento desencadenó una fuerte persecución contra los seguidores de Cristo. Los cristianos fueron acusados injustamente, sometidos a prisiones, torturas y ejecuciones crueles. Ese periodo de represión liderado por Nerón está bien documentado por historiadores como Tácito. Durante esa persecución, el apóstol Pablo fue encarcelado por segunda vez en Roma. A diferencia de su primera prisión, que permitía cierta libertad, esta detención fue mucho más rigurosa. Fue en ese contexto que Pablo escribió sus últimas cartas, incluyendo la segunda epístola a Timoteo. Pablo fue martirizado durante el reinado de Nerón, probablemente por decapitación. Las epístolas que escribió mientras estaba encarcelado permanecen como pilares de la enseñanza cristiana. Su ejemplo de fe y valor frente a la adversidad ha inspirado a generaciones de creyentes. Ese contexto histórico de las persecuciones en Roma es fundamental para una mejor comprensión del libro del Apocalipsis. Escrito durante el gobierno de Domiciano, sucesor de Nerón, el Apocalipsis refleja las persecuciones y tensiones que los cristianos enfrentaban bajo el poder imperial. El autor, el apóstol Juan, escribió este libro en una época en la que los cristianos estaban bajo gran presión.
El Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico intenso para transmitir un mensaje de esperanza y victoria definitiva para los seguidores de Cristo, incluso en medio de la persecución. Sus visiones e imágenes deben interpretarse a la luz del contexto histórico y teológico del primer siglo, ofreciendo aliento a los cristianos que enfrentaban tribulaciones. En el libro, Juan describe visiones de la gloria celestial y del Cordero de Dios. Otras visiones involucran 7 trompetas y 7 copas, cada una desencadenando juicios divinos sobre la humanidad. Representaciones simbólicas de la respuesta de Dios al pecado y la rebelión. En ese escenario aparece la figura de la bestia, símbolo de los poderes terrenales que se oponen a Dios. Finalmente, el Apocalipsis presenta la batalla final entre el bien y el mal, con la victoria de Cristo. La Nueva Jerusalén es revelada como símbolo de la redención y de la plena presencia de Dios, la consumación de la trayectoria humana. El libro termina con advertencias y promesas a los lectores. Jesús promete volver y recompensar a los fieles, mientras que aquellos que persistan en la rebeldía enfrentarán la justicia divina. Espero que hayan disfrutado del video. Si este contenido abrió tu mente y fortaleció tu fe, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchos otros estudios profundos como este esperando por ti. Juntos creceremos en la palabra, en la verdad y en el discernimiento. Y si deseas seguir aprendiendo más sobre estas poderosas historias bíblicas, accede a los contenidos exclusivos haciéndote miembro de nuestro canal. Por un valor simbólico tendrás acceso anticipado a materiales que profundizarán aún más tu conocimiento de las Escrituras. El enlace está en la descripción. Un abrazo y que Dios te bendiga.